15, 16 y 17. En el Centro de Convenciones Henry B. González en San Antonio, Texas. Ven a vivir esta experiencia para servir y equipar a la comunidad en general. Pastores, líderes y todo el que sirve en un ministerio para refrescar su fe, renovar su pasión y revivir el potencial para llevar a la iglesia al siguiente nivel de efectividad y éxito. Te esperamos jueves 15 de septiembre, 7 p.m., viernes 16 y sábado 17 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana. Oradores invitados, pastores Jaime Loya, Tommy Burnett, Tony Roberts y Cash Luna. Alabanza y adoración a cargo de Miel San Marcos. Para registro y costos, entre a crosschurchonline.com. Estamos invitados a una fiesta espiritual. La nuestra, de todos y para todos. Tiempo, 1, 2, 3 y... Tu amor es como una canción, mi corazón un pentagrama, donde tu interpretación fue en base a cuánto tú me amas. La vida me trajo acordes graves y esa canción tú te la sabes. Yo no sé si en do, o en re, o en mi, o arranco en fa para que tu sol me alumbre. Mi vida será la que tú quieras, la que tú prefieras, aunque no siempre respondas con sí. Yo no sé si en do, o en re, o en mi, o arranco en fa para que tu sol me alumbre. Mi vida será la que tú quieras, la que tú prefieras, aunque no siempre respondas con sí. Mi canción. Siga Broadcasting le informa que el siguiente programa es un programa pagado y el contenido total es responsabilidad de quien lo produce o anuncia. Next USA Law Firm presenta su programa Cruzando Fronteras con la abogada Verónica de la Fuente. Participa llamando 1-800-693-8613. 1-800-693-8613. Estaremos compartiendo temas actuales y contestando a tus preguntas de inmigración. Comenzamos. Muy buenos días, estamos aquí comenzando su programa de Cruzando Fronteras y el día de hoy está aquí con nosotros la abogada Verónica de la Fuente y durante la siguiente hora vamos a estar tocando temas de suma importancia con respecto a inmigración y a lo mejor también un poquito casos de familia, ¿por qué no? Y bueno, abogada, buenos días y bienvenida. Muy buenos días, como todos los viernes aquí estamos a la punta del cañón, como dicen ¿Verdad? en México. Sí, para tratar de contestar todas las preguntas de la comunidad. Nos llegan muchísimas preguntas por el Messenger durante la semana, entonces trataremos de ahí estar dando esta información para todos. Y como siempre decimos, no porque usted no necesite la información, no porque usted no esté en un proceso migratorio, quiere decir, ay, no me importa este programa. No, alguien que usted conoce puede necesitar esta información, es muy relevante y ojalá que todos tomen ventaja de este espacio, ¿verdad? Porque es para la comunidad. Así es, y bueno, el día de hoy, si ustedes tienen dudas, pueden llamar a los teléfonos aquí en cabina al 210-277, perdón, 210-270-7500, 210-270-7500, para que llamen y hagan su pregunta. La abogada Verónica de la Fuente va a estar respondiendo ella personalmente todas sus preguntas. Así que ya sea que sea para ti o a lo mejor para tu esposo, alguna duda para tu hijo, porque muchas veces los papás ya empezaron un trámite, abogada, pero todavía faltan los hijos. Sí, y a veces califican también como derivados y no saben y están esperando arreglar ellos para poder arreglarles a sus hijos, cuando a veces con la misma petición se puede. Entonces vamos a estar platicando también de eso más adelante. Así es. Y bueno, también para que no se dejen llevar por videos de TikTok, no se dejen llevar por videos de Instagram, de YouTube. Aquí la información que les vamos a dar es fidedigna y real.
Claro, porque siempre hay que asesorarse con un abogado. Muchas veces hay gente que busca cosas en internet y están haciendo estos tipos de videos, pero no es de mala fe tampoco. O sea, es como cuando un vecino, un amigo te da un consejo en migratorio y te dice, no, sí, sí puedes, y luego el otro te dice, no, siempre no. Entonces, siempre vayan con un experto porque hay que saber si califico o no califico por alguien que se dedica a esto. ¿Verdad? La gente no es que tenga mala voluntad ni nada de eso, simplemente es que hay que ir con el que sabe de las leyes. Así es, abogada. Ujú. Y bueno, para las personas que a lo mejor apenas van encendiendo su auto, a lo mejor apenas están encendiendo su Facebook, estamos iniciando su programa de Cruzando Fronteras con la abogada Verónica de la Fuente y vamos a estar hablando de temas de suma importancia con respecto a inmigración. Y bueno, abogada, yo sé que hemos hablado de este tema anteriormente, pero hay muchísima gente que llama teniendo las mismas preguntas y que ha cometido a veces el mismo error también. Y son estas personas que vinieron hace algunos años, tal vez hace 20 años, tal vez hace 25 años, y vinieron, entraron de una manera a lo mejor sin inspección o ilegales, y ya estando aquí tuvieron hijos con la esperanza de poder arreglar a través de ellos. Sí, hombre, esta veces es un poquito triste la situación porque la gente que viene ilegalmente y tiene presencia ilegal, va a necesitar un perdón por esta presencia ilegal. Entonces, cuando ellos ya tienen un hijo de 21 años, que es ciudadano americano, ya vienen con la esperanza de que ya por fin, tantos años que he estado ilegal en este país y ya voy a poder arreglar. Entonces, cuando vienen a la oficina y checamos sus antecedentes, tenemos que buscar si califican para el perdón, porque tienen esta presencia ilegal. ¿Por qué necesitan un perdón? Mucha gente pregunta eso, pero ¿por qué el perdón si pues con mi hijo americano ya debo de poder arreglar? El problema es que las leyes de inmigración castigan la presencia ilegal cuando yo voy a salir de Estados Unidos. Hay gente que califica para un ajuste y los ajustes como se hacen dentro de Estados Unidos no requieren este perdón de presencia ilegal porque el perdón simplemente es para evitar un castigo que me dan cuando yo salgo de Estados Unidos después de tener presencia ilegal de más de un año. Entonces, la gente a veces dice, no, pero es que me fui por mi propia cuenta, nadie me deportó ni nada de eso, fui simplemente vaya, me fui yo sola, ¿verdad? Aún así, ya el hecho es que tú sales, no importa la causa, no importa si te fuiste por tu propia cuenta, no importa si vas a ir a tu entrevista al Centro Nacional de Visas a tu país. O sea, el chiste es que cuando tú sales del país, te va a caer ese castigo de 10 años automáticamente. Entonces, este perdón se tiene que hacer antes para poder salir y que no te caiga este castigo de 10 años. Entonces, la gente a veces se me confunde un poquito, es por qué necesito el perdón y por qué mi hijo no me puede ayudar para este perdón. Si me dijeron que yo podía arreglar por parte de mi hijo. El detalle es que un proceso inmigratorio consta de diferentes etapas. La primera etapa, que es la petición, cuando uno oye, ¿verdad? Me va a pedir mi hijo, me va a pedir mi esposo, ¿verdad? Sí. Esa es la famosa petición. Ese es solamente el inicio, es el paso uno para un proceso inmigratorio. Y ese se basa, ahí sí, en si yo tengo un hijo americano, se basa en el derecho que tiene mi hijo americano en pedir un familiar. Esa se va a aprobar independientemente de quién sea el familiar o qué antecedentes tenga el familiar. El problema es cuando pasamos ya a la etapa que sigue, que es donde, ok, si no califico para un ajuste, entonces tengo que salir. Y ahí es donde viene esta necesidad de un perdón. El perdón se basa en el sufrimiento de un familiar que califica. Y los familiares que califican no son los hijos, desafortunadamente. Inmigración solamente va a tomar en cuenta sufrimiento de un esposo o esposa o de alguno de mis papás, ¿verdad? Que depende de mí financieramente, médicamente, psicológicamente y que va a sufrir extremadamente si a mí me deportan. Okay. Entonces, a veces viene este cuestionamiento porque a veces tienen hijos con necesidades especiales y a veces tienen hijos que necesitan cuidado especial, de que tienen que estarlos llevando al doctor y desafortunadamente para inmigración el hijo no es un familiar que califica. Entonces, no toman en cuenta que el hijo tenga estas necesidades especiales y no califican para un perdón. Muchísimas gracias, abogada, por esa información. Entonces, para que la gente sepa, quienes califican para un perdón vienen siendo únicamente padres. Si tienes
un familiar que es residente o ciudadano, Ok. y este familiar solamente son esposos o Ok. esposas o alguno de mis papás. Ok, muy bien. Ujú. Para poder calificar y poder obtener ese beneficio, ¿verdad? Exactamente, porque Del el perdón. problema es de que si no hacemos el perdón y van a su entrevista, ¿sí? El día que llegan a su entrevista, el oficial les va a decir, es que tú tienes un castigo de 10 años, porque no hiciste el perdón antes de venir. Muy Entonces, bien. ¿qué va a pasar? No van a poder regresar a Estados Unidos en 10 años. Por eso mucha gente a veces que va con gente que hace taxas o gente que es notario y dicen, bueno, me va a ayudar, me va a salir más barato, y no saben detectar este tipo de inadmisibilidad y no saben que hay que hacer un perdón, eh, les agendan su cita y van y allá se quedan. Entonces, a veces es lo que les digo, es la importancia de ir con un experto, porque lo barato sale caro, Así desafortunadamente. es. Entonces, falta de conocimiento y preparación, van a su entrevista y les va a costar estar 10 años afuera porque no pueden regresar. Gracias, abogada. También hemos escuchado de personas que a lo mejor porque fueron beneficiados con DACA o a lo mejor porque entraron con visa y tienen que salir a su proceso consular. Ellos piensan que a lo mejor no requieren un perdón. ¿Y qué se podría decir, abogada, Claro, para estas fíjate que, personas? fíjate que cuando son DACA es donde está ahí el punto clave, porque muchos que son DACA, cuando tú obtienes DACA, no tienes presencia ilegal, tienes un permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos. Aquí la clave es cuándo obtuviste tu DACA, Ok, porque de hecho hubo un caso que salió en la televisión, creo que fue el año pasado, donde mandan a la muchacha, ¿verdad? Que es DACA, va a su entrevista a Ciudad Juárez, en México. La muchacha toda su vida ha vivido en Estados Unidos, la trajeron desde chiquita, calificó para DACA. El problema es que cuando va a su entrevista le dicen, no vas a poder arreglar, eres negada porque tuviste presencia ilegal y tienes un castigo de 10 años. Entonces ellos están todos alarmados, pero ¿por qué? Si soy DACA, y no sé si tuvieron abogado o no. Ahí sí no estoy muy enterada de quién les ayudó con el trámite. El problema es que no les hicieron un perdón a esta muchacha, porque no se analizó como decir, el tiempo, ¿verdad? O sea, una persona que viene aquí menor de edad no empieza a acumular presencia ilegal hasta los 18 años con ok, 6 meses. O sea, todavía 18 años y 6 meses no tienes presencia ilegal. Pero si ya cumples esos 18 años con 6 meses más un día, ya tienes presencia ilegal y si tú sales te van a dar un castigo. Entonces, esta muchacha lo que pasó es que le dieron el DACA después de ese tiempo. Ya había ok. pasado los 18 años con 6 meses con un día. Entonces, como eso ya cuenta como presencia ilegal, no es que después me aprobaron DACA y se borra ese pedacito de presencia ilegal que yo tengo. Entonces, cuando va ella a su entrevista, pues ahí el oficial hace las cuentas. Dice, bueno, desde la fecha en que empezaste a acumular presencia ilegal a la fecha que agarraste DACA, pues hay ahí presencia ilegal que te Sí. hace, que te da este castigo. Entonces aquí es bien importante checar si en algún momento acumulaste presencia ilegal, ¿sí? Antes de tener un beneficio como DACA, ¿verdad? Así es. Ahora, si eres menor de edad, menor de esta fecha, también hay opciones, ¿verdad? Hay personas que ya están a punto de acumular presencia ilegal, pero también ya están a punto de que va a ser su entrevista. Entonces, si la persona sale del país antes de acumular esta presencia ilegal, no hay consecuencias, no Ok. necesita un perdón. Aquí es la decisión de me quedo y voy a necesitar un perdón o salgo y espero mi entrevista afuera mientras no acumule presencia ilegal todavía. Entonces, son estrategias que tenemos que platicar con el aplicante, con sus papás, para ver de qué manera es lo más rápido que pueden regresar. Pero sí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Así Especialmente es. la gente que es DACA. Si va a salir y cree que no ocupa un perdón, venga a platicar conmigo porque necesitamos evaluar si en algún momento entre los 18 años con 6 meses el día que apliqué para DACA, porque no es aplicar, es el día que me lo aprobaron. El día que me aprueban es el que cuenta. Mucha gente dice, es que pero ya estaba en trámite de DACA. Sí, pero no cuenta. Todavía tienes presencia ilegal. Hasta el día que te aprueban, ese día es cuando tu presencia empieza a ser legal. Entonces Ok. es bien importante ver los tiempos.
Muchísimas gracias, abogada. Y por eso creemos que es súper importante y estamos seguros que es muy importante que se tenga una consulta directamente con un abogado, no con, a lo mejor con alguien que hace taxas o con un notario. Es mejor siempre ir con un Sí. abogado. Y a mí siempre me gusta recomendar a la abogada Verónica de la Fuente, que es la única abogada que no cobra la primer consulta. Escuchó muy bien, la primer consulta, así que puede llamar para hacer su cita y el teléfono en oficinas es 210-277-0251, 210-277-0251. A lo mejor tiene dudas de que, ay, es que pues no, todavía no estoy muy seguro si voy a calificar o no. Usted llame y que la abogada le La diga. consulta no tiene costo, Así entonces es. venga, pregunte, a lo mejor le faltan unos añitos, a lo mejor hay que ir checando su récord por lo pronto, Ujú. porque muchas veces esperan hasta que ya califican y resulta que tienen antecedentes. Entonces apenas tenemos que checar su récord, ver que no le afecte y ya se tuvo que esperar más tiempo de cuando ya calificaba. Entonces, las cosas cuando hay tiempo mejor, porque se puede analizar bien, se puede pedir las follas, que son los récords, ¿verdad? Si es que Así han tenido es. algún encuentro por ahí con un oficial de inmigración, checar su récord criminal, si es que han tenido por ahí algún arresto. Entonces, hacer todo con tiempo es mucho mejor. Así que si ustedes, por ejemplo, están ahorita ya esperando simplemente la fecha en que su hijo va a cumplir 21 años o ya tiene pensado que ya se va a casar, ¿verdad? Y que cuáles son mis opciones. Hay gente que entró con visa y tiene su prometido aquí y todo y dice, bueno, ¿y si me caso, qué pasa? ¿Y si me voy, qué pasa? ¿Y si arreglo de afuera, de arreglo de adentro? Entonces, todas esas preguntas están bien hacerlas antes de proceder, Así porque a es. veces no preguntan. Y después, ya cuando vienen, ya tomaron acción y digo, chin, si hubieran venido antes, hubiéramos tomado otra acción y era más rápido, ¿verdad? Así es. Por eso es bueno preguntar. Y bueno, para las personas que nos están escuchando, estamos transmitiendo en vivo desde la 11:30. También nos pueden escuchar a través de Facebook desde la página de la nuestra 11:30 y también aquí en la página de Facebook de Mex USA. Sí. También vamos a estar respondiendo las preguntas. No vamos a decir su nombre al aire, vamos a estar simplemente diciendo la pregunta, porque sabe que abogada muchas veces una persona pregunta y se le responde a varios. Sí. Entonces, que nos llamen. Y es bien chistoso porque cuando nos preguntan por medio del Messenger, porque toda la semana nos están preguntando por el Messenger, y hay preguntas repetitivas, o sea, mucha gente quiere saber lo mismo. Así es. Entonces, por esa razón, juntamos esas preguntas también, nos enfocamos en lo que más pregunta la gente para poder darles una respuesta por este medio. Pero sí está muy bien de que la gente participe, porque a veces ahí están de que no, es que me da vergüenza, ay, es que si me oye mi comadre, ¿verdad? Sí. No tenga pena, porque al final del día, la razón por la que estamos aquí es para informar a la comunidad. Entonces, el que llamen y pregunten también es parte de ayudar a la comunidad a que esté informada. Así es. Así que si usted se quiere animar y hacer una pregunta aquí directamente al estudio, puede llamarnos al 210-270-7500. 210-270-7500. No tiene que decir su nombre al aire si no gusta, solamente llame, haga su pregunta y aquí la abogada Verónica de la Fuente le va a estar respondiendo sus dudas. Claro que sí. Y bueno, ahora sí, continuando, abogada, con estos temas, también sé que hemos estado hablando acerca de que hay personas que tal vez no califican para hacer algún ajuste, tal vez, a lo mejor ahorita todavía no tienen un peticionario, pero han sido víctimas a lo mejor de algún crimen o a lo mejor de un tipo de violencia familiar y esas personas podrían tener algún beneficio. Sí, o sea, mira, todo en inmigración tiene ciertos requisitos, obviamente, y hay que cumplirlos. Por ejemplo, la visa U es disponible para gente que ha sido víctima de un crimen. Aquí la palabra clave es crimen, o sea, tiene que ser una acción criminal que esté tipificada por el Código Penal. Mucha gente a veces viene y dice, no, pues es que mi vecino me dice que me va a echar en migración y que le va a hablar y son cosas que pues el Código Penal no lo tipifica como un crimen, ¿verdad? Entonces, este tipo de acciones donde no estoy recibiendo un perjuicio, un daño a mi persona, tanto físico como o psicológico, y que no está en el Código Penal, pues no van a calificar para hacer visa U. Entonces, sí es muy bueno también que acudan, ¿verdad? A preguntar, porque es una línea muy delgadita en donde qué se eleva a ser un crimen para efectos de visa U y qué es solamente algo que se puede arreglar por medio de a lo mejor
un reporte de policía, o sea, a veces la gente piensa que al hacer un reporte de policía automáticamente van a calificar para una visa U y no es así. Se tiene que checar el reporte de policía, ver si el policía está proponiendo cargos al fiscal para que el fiscal vea si lo va a perseguir y lo va a encuadrar en una acción criminal. Entonces, esto es bien importante porque la gente a veces nada más va, hace el reporte y ya está. Aquí la visa U no nada más es el tipo de crimen, sino que yo también estoy ayudándole a la policía para que se persiga ese crimen. Entonces es muy importante que ustedes declaren. Hay gente que sí ha sido víctima de crimen, pero no quiso testificar, no quiso decir quién era el agresor, no quiso dar más información. Entonces la policía va a decir, pues no quisiste cooperar, ¿verdad? Para que se persiga este crimen, aun aunque el crimen sí fue encuadrado en el Código Penal, ¿verdad? Y se quisieron presentar cargos ante esta persona, pero si tú te niegas a ayudar a dar información, no vas a calificar para la visa U. Entonces son cosas que hay que tomar en cuenta. Yo siempre les recomiendo, si fuiste víctima de un crimen, dale seguimiento, llámale del detective, pregúntale en qué va, que si necesita algo más, que vea que quede en récord de que tú estás tratando de ayudar a que este crimen se castigue. Y eso va a facilitar que nos den una certificación, ¿verdad? De que si eres víctima de un crimen, porque para efectos de la visa U, inmigración va a tomar en cuenta esas dos cosas, no solamente ser víctima, sino que también estoy ayudando, ¿verdad? Al departamento de policía para que se castigue ese crimen. Eso es bien importante. Muchísimas gracias, abogada. Y antes de continuar con este tema de lo que es la visa U y VAWA, tenemos una pregunta relacionada al tema anterior que estábamos haciendo. Dice, ¿es mejor enviar a mis hijos a México antes de cumplir los 18 años y así poder sacar sus visas? Bueno, depende aquí qué visa también estamos hablando. Ok. Cuando son muchachos así como que en la edad de 18, 19 años, no tienen mucha arraigo, ¿verdad? En el país. Si estamos hablando de una visa de turista, lo más seguro es que no se las van a aprobar por la edad que tienen y si las van a sacar solos. Pero si estamos hablando de una visa de inmigrante, ya están en proceso, ya les falta poquito para que les llegue su entrevista, es mejor que salgan para que no acumulen presencia ilegal. Ok. Obviamente si están en una fila y son muchísimos años, pues no es muy recomendable, ¿verdad? Lo recomendable es cuando ya están a punto de ir a su entrevista y son 18 años con 6 meses. O sea, no creo que cumplen 18 y los voy a mandar, ¿no? Todavía tienen 6 meses de margen de que pueden salir, ¿verdad? Y eso es una forma estratégica para que no acumulen presencia ilegal y no les afecte. Aquí en el caso de la persona que nos está escribiendo, tendría que preguntar un poquito más qué tipo de visa está pensando sacar, cómo entraron, hace cuánto entraron, si sus papás están aplicando con ellos, si estamos hablando de una residencia, una visa de inmigrante o están ellos planeando una visa de turista. Porque cuando volvemos a lo mismo, para calificar para una visa de turista tienen que calificar por su propio derecho ya cuando tienen 18 años. Entonces muchos muchachos no tienen un trabajo estable, más si están aquí, pues van a ir a su país y van a decir, bueno, pero ni vas a la escuela, ni tienes un trabajo, no tienes propiedad, entonces no van a calificar para una visa de turista. Entonces aquí hay que pensar muy bien. Los quiero mandar pensando en que les van a dar una visa y si no califican, pues se van a quedar varados en su país. Entonces, sí necesité un poquito más de información qué tipo de proceso es lo que están planeando hacer. Dice ellos tienen visa turística ahora, pero no han ido a México en más de 6 años. Ok, ahorita ellos no tienen presencia ilegal, sin embargo, las violaciones a los términos y condiciones de las visas es diferente a cuando yo empiezo a acumular presencia ilegal para efectos de castigos. Entonces, ahorita ellos, al cumplir 18 años, ya ellos, o sea, inmigración los hace responsables. Bueno, si tú sabías que ya se te venció tu visa y te quedaste, entonces hay una violación consciente, ¿verdad? A estos términos y condiciones de una visa. Entonces ahí ya es a criterio del oficial, pero si ellos fueron a la escuela aquí y todo, pues va a haber récords, ¿verdad? De que ellos han estado todos estos años aquí y se va a dificultar mucho que renueven esa visa. Muchísimas gracias, abogada. Y bueno, de hecho, más adelante también vamos a estar hablando acerca de personas y situaciones que han tenido experiencias con visas, y vamos a estar hablando ya más adelante para que esté al pendiente también de esta información. Y bueno, si ustedes tienen dudas, pueden llamarnos también al teléfono aquí en cabina es
210-270-7500, 210-270-7500, o también aquí a través de las redes sociales pueden dejar su pregunta. No vamos a leer su nombre, simplemente la pregunta. Claro que sí. Y bueno, abogada, continuando, estábamos hablando, nos explicó hace unos minutos acerca de la visa U, ¿verdad? Y sabemos también que existe visa, lo que es la visa VAWA. ¿Podría platicarnos un poquito para ver quiénes calificarían? Mucha gente se me confunde con VAWA y con visa U. A veces VAWA no califico, pero califico para visa U, ¿verdad? Pero no al revés. VAWA es víctimas de violencia doméstica. Ok. ¿Sí? Para ser víctima de una violencia doméstica, también hay requisitos. Número 1, tengo que estar en una relación con el agresor. Y mucha gente piensa que nada más esposos y esposas. No, también puede ser tu papá, puede ser tu hijo, ¿verdad? Puede ser un hermano que sea legal. Aquí ese es el requisito. En VAWA, el agresor tiene que ser legal, tiene que tener un estatus migratorio, residente o ciudadano. Okay. En visa U es indiferente, ¿sí? Simplemente que sea víctima de un crimen en Estados Unidos es suficiente. Entonces, a veces hay personas que son víctimas de violencia doméstica, ¿sí? Pero mi agresor no es legal. Okay. Entonces, lo tenemos que encuadrar como visa U. Pero VAWA, que es la visa para violencia doméstica, soy víctima. Violencia doméstica es muy amplia, ¿verdad? No nada más es me golpea, también puede ser violencia psicológica. Pero ojo, aquí no es tener un esposo tóxico, tener alguien que me está checando, eso no es violencia doméstica. Violencia doméstica va más allá de eso. Tengo que tener un daño psicológico, ¿sí? Porque alguien que me está texteando y checando todo el tiempo a ver en dónde estoy en el celular, pues lo bloqueas y ya, ¿verdad? O sea, no me está causando. La violencia doméstica es cuando se demuestra como daño psicológico, pues requiere terapia, requiere tener un dictamen de un psicólogo donde esta persona me oprime, me denigra, me trata como una basura, como si no valgo nada, siempre me está atacando verbalmente. Entonces, todas estas cosas sí encuadran en una violencia doméstica psicológica. Obviamente, la física, pues ya estamos hablando golpes, ya estamos hablando empujones. Este tipo de acciones se tienen que reportar. Yo siempre le digo a la gente que es víctima de violencia doméstica, yo sé que a veces tiene miedo de reportar, tiene miedo de hablarle a los policías porque el agresor, una de las formas que hace para intimidar es amenazar. Y si le hablas al policía, te voy a echar, es que te deporten. Y si le hablas al policía, yo simplemente voy a decir que tú eres, al cabo yo tengo papeles y tú no tienes. O sea, este tipo de violencia psicológica previene que la persona que es víctima muchas veces tome evidencia o le llame al policía para hacer un reporte por este miedo. Pero si a ti te han hecho algo, golpes, te dejaron una marca y tienes miedo de hablarle a policía, tómate fotos, ¿sí? Al menos tómate fotos, empieza a documentar, porque demostrar violencia doméstica es difícil si yo no hice un reporte de policía y si no hubo cargos de violencia doméstica para mi agresor. Entonces empiecen a hacer su evidencia porque es muy importante. Mucha gente que es víctima de violencia doméstica no tiene cómo comprobarlo. Y ese es el problema que a veces tenemos, porque inmigración no va a tomar un testimonio solo. Inmigración va a decir, bueno, pues que puedes estar echando mentiras, ¿verdad? Nada más para sacar un beneficio inmigratorio. Entonces es importante que aparte del testimonio tengan pruebas por medio, obviamente un reporte de policía es mucho más adecuado, pero si tienes miedo de reportar esto, al menos empieza a documentar, toma fotos, pon grabadorcitas, ¿verdad? Pon una cámara, algo donde tú puedas comprobar que realmente has sido víctima de una violencia doméstica. Y recuerda, esto, aun aunque tu victimario no sea legal, puedes calificar para visa U, que es otra opción cuando no califico o cuando mi agresor no es residente, lo podemos encuadrar por visa U. Muchísimas gracias, abogada. Y bueno, si tienen hacer una consulta en privado con la abogada, también pueden llamar al 210-277-0251, porque sabemos que a lo mejor son temas, abogada, que a lo mejor alguien no Muy se anima a difíciles. llamar para preguntar, pero si tienes alguna pregunta y la quieres hacer directamente con la abogada, puedes hacer una cita. Vuelvo a decir los teléfonos: 210-277-0251, 210-277-0251. El teléfono, perdón, la consulta es totalmente gratis. Sí.
Así que vénganse preparados. Si ya tienen un reporte policíaco, abogada, que lo traigan con ellos, ¿verdad? Sí, siempre es recomendable, es lo primero que quiero ver, porque muchas veces en el reporte de policía, y me ha tocado verlo muchas veces, es de que a veces viene de que son agresores y víctimas a la misma vez. O sea, esto, por ejemplo, no, pues mi esposo me está pegando y yo pues también se las estoy regresando y nos peleamos los dos, nos golpeamos los dos. Entonces, cuando hay una confusión que no está claro en el reporte de policía quién realmente es el agresor y quién realmente es la víctima, se complica el caso porque cuando le pedimos a la policía la asistencia para que nos firme la certificación, ¿verdad? De que fui víctima, pues dicen, espérame, tú también fuiste agresor, tú también lo hiciste. Entonces, ¿quién empezó? No se sabe. Y muchas veces eso es la causa de que no nos den la visa U. Entonces, hay que checar todo antes de decirle si califica o no califica, porque no es simplemente fui víctima, ¿verdad? De que me están diciendo, tengo un reporte y fui víctima, porque hay que checar ese reporte, hay que checar si cooperaste, hay que ver si encuadra, califica para VAWA o va a ser visa U. Y aquí algo que quiero mencionar y que es bien importante, a veces la gente piensa de que yo tengo que ser la víctima para calificar y no necesariamente. Tenemos casos donde a veces un hijo menor de edad, ¿sí? Fue la víctima de este crimen, yo estuve presente o yo vi, ¿verdad? Lo que estaba pasando o simplemente soy derivado. O sea, si tú tienes hijos menores de edad que fueron víctimas de un crimen, tú como papá o mamá calificas para ser derivado de esa visa U, ¿verdad? O de ese VAWA. Hay gente que tiene hijos ciudadanos americanos que fueron víctimas de un crimen, ¿sí? Pero piensan que porque es ciudadano americano, pues no les van a dar la visa U o el VAWA. Y esto es erróneo. Aquí la visa U, la certificación de visa U o de VAWA se da a la persona que fue víctima. Si esta persona es ciudadana americana o es residente, lo que nos ayuda para sacar esa certificación es que si tú como papá calificas de derivado, entonces a ti te va a beneficiar el beneficio, o sea, el área inmigratoria. Y Ok. a veces la gente no sabe este dato. Piensa de que, bueno, sí, yo no fui, fue mi hijo, pero pues mi hijo ya es ciudadano. O sea, la visa U y VAWA no es solamente para tomar un beneficio inmigratorio directamente a la víctima, sino también se extiende a beneficiarios en este contexto. Así que aun aunque tu hijo sea legal y fue víctima de violencia doméstica o víctima de un crimen, tú como papá puedes ser elegible como derivado de ese crimen. Muchísimas gracias, abogada. Hay personas que a lo mejor están escuchando esta información y dicen, bueno, yo a lo mejor entré de manera ilegal, tal vez ya tuve alguna detención, como quiera podrían calificar para obtener. Esto es lo maravilloso de VAWA y de las Yuvisas. Mucha gente incluso tiene ya deportaciones, tiene barra permanente, no va a poder arreglar un ajuste, a lo mejor la residencia, pero puede tener visa U. La visa U es un estatus temporal, ¿verdad? Quiere decir, me permiten vivir y trabajar en Estados Unidos, me pueden dar un permiso de trabajo, tal vez no voy a poder continuar a tener una residencia, pero al menos estoy legal, al menos tengo un permiso de trabajo, al menos tengo un seguro social y estoy a salvo, ¿verdad?, de que me deporten, aunque tenga estas violaciones inmigratorias. VAWA funciona de la misma manera, pueden estar en ese estatus. Estamos hablando algo muy similar a TPS, DACA, de que solitos tal vez no te pueden llevar a arreglar, o sea, visa U y VAWA sí son el camino para una residencia, pero si soy inelegible para la residencia, no significa que no me van a aprobar visa U o VAWA. Son dos cosas separadas. Me pueden aprobar VAWA, me pueden aprobar visa U, tal vez no voy a ser elegible para la residencia en un futuro. Ok. ¿Ok? Muchísimas gracias, abogada. Y bueno, si ustedes les quedó tienen alguna duda acerca de estos temas, pueden también llamar aquí al teléfono de cabina, es 210-270-7500, 210-270-7500, y la abogada aquí personalmente les va a estar respondiendo todas sus dudas y preguntas. Y bueno, para las personas que se acaban de conectar, a las personas que a lo mejor se acaban de subir en su vehículo, estamos transmitiendo aquí a través de la 1130 su programa de Cruzando Fronteras con la abogada Verónica de la Fuente. Y bueno, hemos estado tocando temas de mucha importancia para mucha gente, abogada. Es que hay muchas dudas en la comunidad. A veces
vaya, los programas de inmigración pues se basan en quién te puede pedir, quién puede pedir a quién, pero no hablan de inadmisibilidad, no hablan de Ujú. perdones, no hablan de visas, que a lo mejor eres elegible, a lo mejor la gente sabe, por ejemplo, me ha tocado mucha gente que ha escuchado el término visa U, a veces vienen y me dicen guagua, en Esbagua, ¿por qué? Porque nadie les explica exactamente qué es, cómo es, Sí. qué requisitos voy a tener. Y me gusta mucho, incluso cuando vienen a la consulta, explicarles y parte de eso es para educar, ¿verdad? Educar de cómo funcionan las leyes de inmigración. No es fácil, son un poco complejas, a veces es confuso, entonces tratamos de que este programa sea un medio de clarificar todas estas dudas, de hablar de temas que no son tan fáciles, Sí. que están un poco complicados y al menos decirles lo básico, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Cómo soy elegible? Y ya si ustedes están en una situación similar, es bueno que digan, ah, a lo mejor sí califico porque yo escuché que dijeron esto en el radio. Entonces, vaya, por nosotros es parte de, como dije, educar a la comunidad y invitarlos a que vengan. La consulta no tiene costo, pueden venir a clarificar sus dudas porque muchas veces es califico o no califico, a lo mejor no, a lo mejor sí. No esté con duda, no se quede con dudas, venga y pregunte directamente, no va a perder nada, ¿verdad? Y si puede ganar mucho. Así es. Así que también, si nos están viendo aquí a través de las redes sociales, pueden dejar también su pregunta. No vamos a decir su nombre, pero para que por lo menos pueda tener respuesta a eso que Ujú, quiere saber, ¿verdad? exacto. Y bueno, abogada, algo que nos encanta de usted cuando da en sus consultas es que usted es muy directa y muy honesta, ¿verdad? Dice si se va a poder o no se va a poder y por Sí, qué. a veces los clientes dicen, ay, abogado, usted es bien pesimista. Le digo, no, no soy pesimista, soy bien realista. O sea, aquí la idea es que si no, el cliente va a tener algún problema o el cliente realmente no califica, es mejor decirles directamente y decirles el por qué no. Porque decirles que sí es bien fácil, ¿verdad? Sí, Decirle, no, sí, sí vas a calificar. La gente eso es lo que quiere escuchar. Y a veces, aunque no califiquen, pues si les dices que sí, pues ellos se emocionan. Aquí el detalle es ver cómo están sus antecedentes, qué tienen en el récord también en migración. Muchas veces uno ve que en el récord no hay nada y a veces la gente dice, bueno, pero yo trabajé ilegalmente. Obviamente esto es una violación, ¿verdad? De que estás ilegal y estás trabajando o viniste con visa y trabajaste, pero al final del día es una violación que todos hacen también. Y nosotros, bueno, yo no soy juez ni soy oficial para yo desde mi oficina decirle, sabes que no vas a poder por esto. Para eso hay que hacer follas, para eso hay que ver cómo está el antecedente, para eso hay que ver si te han agarrado, si tienes deportaciones. Todo lo que esté en récord es lo que se va a tomar en cuenta, ¿verdad? Porque al final del día pues eso no puedes cambiarlo, eso ya así quedó es. y si estás en una situación donde ya tienes una deportación y está en récord y fuiste con un juez y el juez te dio una orden, eso no lo puedes borrar ni puedes decir que no pasó, ¿verdad? Porque está en récord. Entonces, si ya estamos en una situación así, pues hay que ser honestos y hay que decirles, mira, aquí está tu folla, aquí saliste, ¿verdad? Porque hay gente que dice, es que me crucé, sí me agarraron, pero me regresaron luego, luego. Yo siempre pregunto, ¿te tomaron huellas? Hay gente que no se acuerda. Y sí hay posibilidades de que no le tomaron huellas y que no esté nada, que no salga absolutamente nada, aun aunque sí pasó. Pero por eso es importante siempre ver el récord, qué hay en el récord, ¿verdad? Si no está en el récord, pues tampoco es, yo no soy quien para decirles a los oficiales, ¿verdad? Mire, ese señor no está en el récord, pero sí cruzó, ¿verdad? Vaya, somos inmigrantes, yo soy inmigrante y obviamente por esa razón me puedo poner en los zapatos de mis clientes y ver de qué forma sí se puede, ¿verdad? Y cuando no se puede, les voy a decir también, les voy a enseñar el papel donde dice que no se puede y siempre les digo, no le voy a decir lo que usted quiere escuchar, porque lo que usted quiere escuchar también se lo puedo decir, pero no sería honesto. Entonces, hay que decir nada más lo que es y pues si le gustó bien, si no, no, así le digo a mis clientes y atacan de la risa. No, lo que pasa es que yo creo que van a agradecer mucho cuando uno les explica, especialmente cuando están en una situación donde ahorita no van a poder arreglar. Y esto va a evitar a que alguien les diga, no, vas a ver que sí, y les haga ilusiones, porque si uno les enseña, yo a veces saco el código, ¿verdad? Y les enseño que ahí dice, ¿verdad? Que no, y les enseño su folla y aquí está. Esa es la razón por la cual no puedes. Y es mejor que sepas, porque si vas con otra gente y a lo mejor te dice que sí,
tú ya vas a preguntar más porque ya vas a tener un poquito más de conocimiento para cuestionar. A ver, pero si yo hice esto y la ley dice esto, entonces ¿cómo usted cree que sí voy a poder, verdad? Entonces, Así es. tengan mucho cuidado también y traten de siempre saber cómo es su situación realmente, cómo son sus antecedentes. Si hubo un contacto ya con un oficial y a veces la gente dice, no, es que ya fue hace mucho, ya no va a salir nada. Si te tomaron huellas, va a salir. Ahorita, si pasó hace 10 años, 20 años, 30 años, entonces a veces también no te hacen la folla adecuada, porque hay muchas follas, ¿verdad? Diferente. Y dice, no, es que me hicieron la folla y salió no récord. Le digo, pero usted sí lo agarraron, no, pues sí. ¿Le tomaron huellas? No, pues sí. Ah, entonces hay un récord. Lo que pasa es que a lo mejor la folla que le hicieron no fue la adecuada, porque si, por ejemplo, esto es algo que siempre les pongo como ejemplo. Digo, si usted quiere todos sus récords de sus taxes que ha mandado, ¿verdad? Al gobierno, usted va a ir a donde sacan la licencia a pedir sus récords. Dice, no, pues no voy a ir al IRS. Le digo, es que así funciona inmigración. Si el contacto fue con cierta agencia, vamos a suponer, vengo cruzando, apenas ahí me agarran, me tomaron huellas, me regresan, yo no le voy a pedir ese récord a la Corte de Inmigración y le voy a pedir ese récord a USCIS. Se lo voy a pedir a la patrulla fronteriza, porque la patrulla fronteriza fue la que me agarró y fue la que me procesó y me regresó. Entonces, si yo se la pido a alguien que no es la agencia correcta, pues van a decir, pues aquí no hay récords, ¿verdad? Y me va a salir la hoja, no hay récords, pero no significa que no existe un récord en alguna otra agencia. Entonces, es bien importante que ustedes le digan a su abogado todo. Si me agarraron, a lo mejor lo detuvieron 10 minutos, ¿sí? Y lo regresaron, pero lo agarraron, o sea, estuvo detenido, lo procesaron. Entonces puede haber un récord ahí y eso puede ser toda la diferencia en un proceso inmigratorio. Hay oficiales que abusan discreción y la gente que los han agarrado por ahí por la frontera van a saber de qué estoy hablando. Abusan su discreción, hacen mucha presión, tratan a fuerza de encontrar algo. La gente a veces se desespera, dice, bueno, sí, y acepta cosas que no son, pero el problema es que se queda en el récord. Entonces, ya pasan 10, 20 años, van a arreglar y me dicen, es que el oficial me presionó mucho ya para que me dejara ir. Yo pues le dije, pues que sí, hombre, que sí trabajaba en Estados Unidos. El problema es que eso, aunque no fuera cierto, ya hay una confesión de tu parte y eso ya no lo puedes borrar. Eso se queda ahí. No es que, bueno, después ya que vaya a aplicar, clarifico. O sea, ya no se puede. También hay que tener mucho cuidado cuando me agarran. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a aceptar? O sea, si no es lo que está diciendo el oficial, ustedes no tienen por qué aceptarlo, ¿sí? Pues sí, yo sé, se ponen ansiosos, ya me tienen aquí horas, ya me quiero que me dejen ir. Y si diciéndole lo que quiere escuchar el oficial me va a dejar ir, pues lo voy a hacer. Pues sí, pero a la larga, eso te puede traer consecuencias graves porque tal vez eso va a hacer que no puedas arreglar y a lo mejor ni siquiera era cierto. Muchísimas gracias, abogada. Y bueno, volviendo aquí un poquito a las preguntas que nos hacen, nos dicen, a mi hijo es ciudadano, ¿puede hacer una petición a su abuelo? Su abuelo tiene Alzheimer. No, desafortunadamente no. Los ciudadanos americanos solamente pueden peticionar papás, esposos, hijos, ¿sí? De cualquier edad, menores, mayores, casados, solteros y hermanos. Ok. No existe una categoría para abuelos. Aquí lo que, o sea, habría que ver la situación de la familia, pero siempre hay que hacer la cadenita, ¿verdad? O sea, si la finalidad es traer al abuelo, tal vez la mamá o el papá tiene que, vaya, el hijo del abuelo, no sé si es el papá o la mamá, tiene que arreglar primero y hacerse ciudadano para poder pedir al abuelito. Desafortunadamente no existe categorías para abuelos. Ok, muchísimas gracias, abogada. Y bueno, si usted tiene alguna pregunta, puede dejárnosla aquí a través de las redes sociales. No vamos a decir su nombre al aire, solamente deje su pregunta y aquí la abogada se la va a estar respondiendo. O también pueden llamarnos al 210-270-7500, 210-270-7500 y la abogada Verónica Lafuente les va a estar aclarando aquí todas sus dudas. Y bueno, abogada, continuando con temas de inmigración. Se menciona mucho sobre las visas juveniles, que así es como la gente las conoce, ¿verdad? Sí, Ese no es su nombre sí, real. no es un término que está reconocido por la ley de inmigración, pero es como le llamamos y la gente comúnmente lo conoce como estos permisos especiales que le dan a los niños que vienen sin compañía.
todos estos niños que vienen, y decimos niños, hay adolescentes también, ¿verdad? Ya 16, 17 años que se me ofenden, ¿verdad? Que les digo niños, pero todos los menores, vamos a decir Menores. menores que vienen solitos o que vienen con un primo, o a lo mejor vienen con uno de sus papás, ¿verdad? Pero al final del día dejaron sus países y llegaron aquí ilegalmente. Hay una protección para ellos por el hecho de que son menores de edad. Aquí hay varios requisitos, no porque ya vine y me quedé y después dice, no, pues vine de chiquito, ya tengo 18, 19 años, todavía califico. Entonces, estas son preguntas siempre comunes. La ley dice que para que califiques para una, vamos a decirle visa juvenil, es un estatus especial, ¿verdad? Para inmigrantes juveniles. Eso es lo correcto, pues está muy largo. Entonces, visas juveniles. Um, Tienes que estar aquí en Estados Unidos, venir solo, ser abandonado, abusado o que haya habido negligencia por parte de tus padres. Muchos papás obviamente los mandan con el tío para que ellos tengan un mejor futuro. El detalle es, la intención es buena de los papás, pero automáticamente ahí hay una negligencia, ¿verdad? Así Y hay es. un abandono, porque se lo estoy dando a cuidado de alguien más que no tiene la responsabilidad. Y aparte, el peligro que implica simplemente el viaje desde su país, eso ya automáticamente es una negligencia por parte de los papás, porque los papás tienen la obligación de cuidar y proteger a los hijos, ¿verdad? Entonces, esto es como lo enfoca las leyes de inmigración y los protege. De hecho, a veces vienen y viene a lo mejor con un papá o con una mamá, los separan, los menores van a un centro de detención especial para menores y el papá o la mamá se van a otro y muchas veces deportan al papá o la mamá, pero al menor no. Al menor lo protegen y lo dejan aquí. Les abren un proceso de deportación, pero tienen esta opción de sacar una visa juvenil. Ahora, ¿cómo puedo sacar una visa juvenil? Aquí es dos etapas. La primera es que la corte familiar o corte juvenil del lugar donde está viviendo el menor dé una orden que se le llama de dependencia. La dependencia quiere decir que la corte juvenil que está en tu área va a decir, este niño hubo negligencia por parte de los padres o por uno nada más, es con uno que haya hecho negligencia, con uno que haya abandonado o uno que haya abusado al niño, ellos califican para que la corte diga, lo voy a tener bajo mi resguardo y puede tener a lo mejor una custodia para el hermano, el primo, el cuñado, ¿verdad? Que está aquí y para que se quede con ellos en lo que ellos arreglan su proceso inmigratorio. Ahora, aquí implican leyes estatales también, porque estamos hablando que esta orden de dependencia la hace una corte familiar. Las leyes familiares son leyes estatales. Leyes de inmigración es una ley federal. Entonces, la ley federal dice, para que tenga este menor una visa juvenil, tiene que pasar por esta negligencia, abuso, abandono y que tenga menos de 21 años. Pero en el área estatal, la corte familiar no me va a dar esta orden si el menor ya tiene más de 18 y esto es en Texas, ¿sí? Ok. Hay otras jurisdicciones en otros estados que coinciden con la ley federal y se van hasta los 21. Pero aquí en el estado de Texas, si tú vives en el estado de Texas, es hasta tus 18 años. O sea, si ya tienes 18 años, ya no podemos pedir esta orden de dependencia por parte de la corte. Entonces ya tendrías que defender tu caso en la corte de inmigración por otra vía. Si tienes menos de 18 años, todavía puedes calificar. Entonces tenemos que sacar esta orden de la corte familiar, primero demostrarle al juez que es que no es en el mejor interés del menor ser regresado a su país de origen y que si es regresado va a seguir sufriendo negligencia, abandono o abuso por parte de uno de sus papás. Entonces el juez va a decir, ok, lo vamos a proteger a este menor que se quede. Una vez que el juez nos da esta orden de dependencias, entonces ya podemos ir con inmigración y peticionar por lo que conocemos como la visa juvenil. Entonces, esta aplicación que hacemos para que sean declarados inmigrantes especiales, ¿verdad? Juveniles, sí les da el caminito para la residencia, Ok. ¿sí? Esto, primero que nada, les dan la visa juvenil. Depende del país del que vinieron, hay una fila.
¿verdad? Entonces hay unos que tienen una fila más larga que otros. Ya cuando tú llegas al frente de la fila, entonces ya puedes aplicar para un ajuste de estatus. Te van a transferir de tener visa juvenil a tener tu residencia, ¿sí? Ok. Esto puede tardar unos añitos porque ahorita, por ejemplo, hay una espera como de 4 o 5 años para ciertos países, otros países está vigente, no hay espera, pero pues estamos hablando de un aproximado para que tengan idea de que a veces sí tienes que esperar. Ahora, la ventaja de esto es que cuando a ti te dan tu visa juvenil, que ya inmigración te dice, sí, te estoy declarando como un inmigrante especial juvenil, entonces te va a llegar una hoja donde dice, yo sé que ya estás aprobado y nada más estás en espera para tu ajuste, puedes pedir un permiso de trabajo. Entonces ya pedimos un permiso de trabajo para ellos, ya van a tener su seguro social, su licencia, todavía no pueden viajar, pero al menos ya tienen un poquito más documentos, ya están legales, ¿verdad? Sí. Ya después que llega a su fecha de prioridad que estamos hablando, ya llegaron al frente de la fila, hacemos un ajuste de estatus, o sea, ya se hacen residentes aquí dentro de Estados Unidos, ¿sí? Ya no salen. En el momento que ya les dan su residencia, ya pueden viajar fuera de Estados Unidos, regresar sin problema y en 5 años hacerse ciudadanos americanos. Ok. La única desventaja o algo que a veces los padres no están muy conscientes es que cuando un menor arregla su residencia y luego ciudadanía, pero su inicial trámite fue la visa juvenil, ellos no van a poder arreglar a sus papás, ¿sí? Ok. Aquí cuando hacemos las visas juveniles, no es que ellos están perdiendo derechos de padres, no hay una renuncia de derechos ni nada de eso, ¿verdad? Por eso se hace la orden de dependencia. Hay criterios también, hay abogados que hacen que pierdan los derechos los papás y dicen son niños huérfanos y todo eso. No hay necesidad de irnos al extremo. Hay una orden de dependencia por medio de la corte simplemente determinando que no es en el mejor interés del menor salir, punto. Pero aun aunque los padres no hayan perdido los derechos, ¿verdad? Este tipo de visas juveniles no le da el derecho al inmigrante juvenil, una vez que se vuelve ciudadano, de pedir a los papás. Entonces, a Ok. veces los papás están con la idea de que sí, que se vaya y que arregle con visa juvenil y ya que sea ciudadano me pida. No va a pasar eso, ¿sí? Ok. Es lo único que es bueno aclarar porque hay mucha confusión también al respecto. No importa que solamente se haya declarado negligencia por parte de uno de los padres. No. Ok. Porque al final del día, si fue de uno de los padres, ¿verdad? Automáticamente e implícitamente es el segundo también. O Ok. sea, en la orden puede decir que fue abusado, abandonado por uno de ellos, ¿sí? Cometido negligencia por uno de ellos en lo particular, pero ¿dónde está el otro? Entonces es Ok. como que es la base que ellos ven, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si un niño está siendo maltratado en su casa, le pega al papá, le pega al papá, la mamá no hace nada, no quiere decir que el papá es el agresor únicamente, porque la mamá está siendo pasiva, no lo Ok. está protegiendo tampoco. Entonces, por un lado hay abuso del papá, pero por el otro es negligencia de la mamá de que no intervino para prevenir ese abuso. Muchísimas gracias, abogada. Y bueno, para las personas que tienen más dudas o preguntas acerca de esto de temas de visas juveniles, porque abogada, muchas veces alguien cuida ya un sobrino, algún hijo de alguna amiga que podría ser beneficiario de este. Claro, cuando ellos vienen para acá, obviamente siempre van a recurrir a algún familiar. Ujú. Cuando llegan al centro de detención, que los procesan, buscan a un familiar, ¿verdad? Que los pueda tomar, porque inmigración ya tiene llenísimo los centros de detención, no pueden con esa capacidad, siempre van a buscar un sponsor. El sponsor no necesariamente es un familiar, pero normalmente es un familiar. Entonces a veces vienen y dicen, bueno, está mi hermana y su esposo, pero mi hermana también es ilegal, pero su esposo sí es legal, entonces dicen, mejor que sea el cuñado o el tío o el primo. Esta gente los recibe en sus casas y ellos quedan como decir, a cargo de ellos, pero no es a cargo de como si fuera papá y mamá con todas esas responsabilidades. Es bueno, por lo pronto voy a tener una custodia temporal sobre ellos, yo voy a ser responsable de que vayan a la escuela, de que se presenten a sus cortes, ¿verdad? Cuando tengan corte con el juez de inmigración, de que estén yendo al doctor a sus chequeos. Esas son las obligaciones que tiene este sponsor. No tienes que adoptar, no tienes que decir, ay, ahora voy a tener que
pagar chanzo por algo si se va para otro lado. O sea, no, simplemente es protección a este menor y tener posesión para que esté en un lugar seguro. Cuando se hace la orden de dependencia, en la orden de dependencia misma, ahí específicamente dice, creemos que el estar con su tío, con su primo, con su cuñado, vaya, es mejor para el menor que regresar a su país, porque al menos Ok. aquí está a salvo, ¿verdad? Muchísimas gracias, abogada. Ya nos quedan nada más unos minutitos, pero antes quiero leerles una pregunta más. Dice, en unos días mi hija tiene 19 años, ¿a los cuántos años puede empezar a pedir a sus padres y qué costo tendría? Muchas gracias. Bueno, número uno, los ciudadanos americanos para pedir a papás tienen que tener 21 años. Muy bien. Sí, son 21 años para poder que los peticione. Y como hablábamos anteriormente, no solamente es, ya cumplió 21 años, ya me puede pedir. Yo creo que aquí hay que evaluar si son elegibles para seguir el proceso, porque Muy bien. la petición es solamente el inicio, es el paso uno, y ese va a ser en base al ciudadano americano, ¿verdad? Que está pidiendo a sus papás. Pero el paso 2 es qué antecedentes tienen los papás, entraron legales, entraron ilegales, tienen alguna infracción, ¿verdad? Anterior a las leyes de inmigración, tienen agarradas cuando iban cruzando, o sea, hay mucho más allá que el simple hecho de que mi hijo, mi hija ya me puede pedir. Entonces, yo preferiría con ella, vaya, número uno, pues hay que esperar todavía 2 añitos, pero en el Inter sí estaría bien ir evaluando sus opciones y si sí van a poder o qué se tiene que hacer para poder que arreglen. Aquí al principio del programa, por si no nos estuvo escuchando, la persona que está preguntando en este momento, hablamos de perdones, hablamos de cuando la gente, aún aunque tenga hijos ciudadanos americanos, no pueden arreglar o sí pueden arreglar y cuáles son sus opciones. Si no lo vio, pues regrésele al ratito, ¿verdad? Y váyase al principio. Y también pueden hacer una cita aquí en la oficina para que vengan a ver la situación real, ¿verdad? De estos papás, porque aquí es donde hay mucha confusión y creen que ya automáticamente. Esperemos que sí, ¿verdad? Mucha gente sí puede arreglar, pero hay gente que desafortunadamente no, aún aunque tengan hijos americanos. Muchísimas gracias, abogada. Y bueno, quiero repetir los teléfonos aquí en la oficina para que llamen y hagan una consulta directamente con la abogada. Como les mencionábamos, es totalmente gratis y solamente tienen que llamar al 210-277-0251, 210-277-0251. Ya se nos acabó el tiempo, pero no se lo pierdan el próximo viernes porque tenemos mucha Sí, más nos quedó muchísima información. información que dar. Es que sí, hay muchas preguntas y mucha información relevante que es importante compartir con toda la comunidad. Me encantó que estuvieran haciendo preguntas porque volvemos a lo mismo a confirmar. Las preguntas se repiten, mucha gente tiene las mismas dudas y creo que cada quien, cada persona que hoy preguntó no tiene idea a cuánta gente ayudó, porque Así mucha es. gente está en la misma situación y quiere saber, pero no se anima a preguntar. Entonces, les agradecemos muchísimo a la gente que estuvo interactuando con nosotros el día de hoy. Esperamos que el próximo viernes se vuelvan a conectar y que compartan este programa para que llegue a más gente y más gente se pueda informar y educar acerca de las leyes de inmigración. Así es, muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes. Gracias, abogada. Buenos días.